Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera edición de una inducción en el sistema de gestión de la calidad en base a la norma ISO 9001-2015. Bueno, sabemos que es fin de año, sabemos que cuesta mucho venir sobre todo a estos cursos, pero agradecemos mucho porque realmente sé que no tienen tiempo a fin de año, pero vinieron hasta acá. Como les dije, es una inducción en base al sistema de gestión de la calidad de una norma internacional que es la ISO 9001-2015. Bueno, yo soy Andrea González Cabaña, me desempeño en el Departamento de Recupero de Tasa de Justicia, estoy en esto del año 2017, cuando iniciamos la implementación de este sistema, y me acompañan dos juezas que también empezaron en el año 2017. Ahí está, Virginia Tenet, que es del Juzgado Civil y Comercial número 11, es jueza del Juzgado Civil, y Pierina Ramírez, que es jueza del Juzgado de Menores número 3, de acá de la ciudad de Corrientes. Vamos a empezar. La idea de una inducción es introducirlo a una norma internacional que es la ISO 9001-2015. Vamos a hablar un poco de historia, de por qué el Poder Judicial ha decidido tomar esta decisión de estar acá hoy presente nosotros. Y después las doctoras van a contar su experiencia en la aplicación de la norma internacional. ¿Todo bien? Perfecto. Primero vamos a hacer un poco de historia. En el año 2016 desembarca Corrientes el Ministerio de Justicia de la Nación con el proyecto de Justicia 2020. El Ministerio venía con muy buenas intenciones y con un portafolio de convenios con el Superior Tribunal de Justicia y con la Fiscalía. En uno de esos convenios que se firma la implementación, una propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad. Agregaba que era en base a una norma internacional y que la idea era lograr mejorar el servicio de justicia, estandarizar procesos, mejorar la imagen del Poder Judicial y satisfacer las necesidades de los justiciables. Hasta ese momento nos pareció maravilloso la propuesta porque estaban proponiendo algo que en realidad se está llevando a cabo en otros poderes judiciales, pero nadie había leído la ISO 9001-2015. Es decir, que era una propuesta novedosa, muy interesante, se firma. En el año 2017 empiezan las capacitaciones, fueron creo que aproximadamente entre 8 y 10 clases. Las juezas acá presentes participaron en todas ellas y se nos dan herramientas de un sistema de gestión. En realidad, después de empezar con la primer clase que nos decían que teníamos que documentar, entendimos que el Ministerio de Justicia lo que quería es que hagamos esto: cambiar. Ese pececito que son las juezas acá presentes, que tenían que saltar de lo conocido, lo que ya estaba incorporado en sus juzgados, en crear algo nuevo. Algo nuevo que venía encima traído de herramientas del sector privado que no sabíamos si realmente podían o no funcionar en el sector público. ¿Sí? En principio había resistencias, en principio nadie entendía nada, porque se hablaba, y esto yo quiero que con moderación en sus cabezas, porque yo sé que hay barreras y hay resistencias diciendo cómo puede ser que apliquen metodologías de la empresa privada en un organismo público. Bueno, entonces si con moderación en sus cabezas hoy en día ustedes asimilan determinados conceptos, cliente o usuario, con el de justiciable o ciudadano, el de proceso como el procedimiento de conjuntos de actos concatenados para llegar a una sentencia, si se quiere, a una resolución. Si nosotros mentalmente hacemos ese procedimiento y el producto o servicio como la resolución del caso visto en una sentencia, estamos por el camino correcto. Es decir, que el Ministerio de Justicia, después de estas clases que nos estaba dando, ¿cómo está? Nos hizo unas auditorías para ver si tenemos conformidad. Ahora vamos a hablar qué es la norma ISO 9001-2015. Nos hicieron unas auditorías, vinieron a ver nuestros procesos, qué habíamos mejorado, qué podemos seguir mejorando, y luego nos propusieron
a esas 11 unidades judiciales que comenzaron a documentar el proceso de actividades realizadas en mesa de entrada y mostrador, que es atención, recepción, remisión, registración y remisión de documentación, perdón, desde mesa de entrada y mostrador hasta despacho, certificar. La certificación lo iba a hacer un órgano externo. Hasta ahí estábamos totalmente perdidos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que crear un sistema de gestión de la calidad. Un sistema de gestión de la calidad. Un sistema, un conjunto concadenado de parte, gestión, el realizar actividades para llegar a un objetivo y calidad, llegar a un estándar en el cual nosotros podíamos mejorar continuamente nuestro servicio y nuestros usuarios encima iban a estar felices. Eso es lo que nosotros teníamos que lograr. Para hacerlo teníamos que documentar. ¿Qué teníamos que documentar? Primero, ¿cuál era el horizonte del Poder Judicial? ¿Cuál era la misión y visión que tiene el Poder Judicial? ¿Cuál iba a ser nuestra política de calidad? ¿Cuáles iban a ser los objetivos estratégicos? En este devenir se crean dos sistemas en el Poder Judicial, el jurisdiccional y el del Ministerio Público. Toda esta información está en información útil que está en la página de internet donde ustedes pueden bajar la política de calidad que aplica, estén o no en el sistema de gestión de calidad, a todos los organismos, sea jurisdiccionales, en el caso del Ministerio Público, a todos. Porque es el norte o la brújula que tiene el Poder Judicial ahora en más y que si ustedes ven los diferentes acuerdos que se fueron dictando del 2017, sobre todo ahora en el 2019, van a empezar a entender por qué hay tantos cambios frenéticos en el Poder Judicial. Se está siguiendo los objetivos estratégicos. ¿Qué es en realidad entonces gestionar la calidad en el sector público y en realidad en el Poder Judicial? Es buscar calidad en el sector, en el servicio de justicia, responde a la necesidad de satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, abogados y demás auxiliares de la justicia e implica crear una cultura transformadora de los labores de los empleados, funcionarios y magistrados judiciales. Varias cosas. Primero, hay un cambio de paradigma. El ciudadano va a ser el eje, o el justiciable es el eje por el cual nosotros tenemos que realizar nuestra actividad. En pocas palabras, antes en las visiones tradicionalistas, nuestro ciudadano no tenía forma de elegir. Obviamente que no puede elegir el Poder Judicial al cual puede concurrir. Es algo que le es predispuesto por una constitución que dice que hay un juez natural de la causa que resolverá con fuerza de verdad legal. Bueno, perfecto. No puede decidir, pero sí se queja, sí sugiere. El ciudadano hoy en día no solo espera o deja como una preforma voy a ir al Poder Judicial, sino que también quiere sugerir. Hay redes sociales en las cuales se puede quejar más, la información le llega por todos lados. También podemos sumar el tema de que quiere mayor transparencia, que quiere mayor rapidez en nosotros para poder decidir sus cuestiones. Todas las cosas las quiso para ayer. Entonces, este ciudadano ha cambiado. Y por lo tanto, el Poder Judicial también se ve en la necesidad de cambiar sus procedimientos, cambiar, chequear cómo podemos reducir los tiempos y cómo podemos mejorar nuestra gestión. Entonces, ¿cómo veníamos en la historia? Certificamos a través de un organismo internacional. En este caso, ahí le voy a explicar qué es, la ISO 9001-2015. ISO es la denominada Agencia Internacional de Normalización. Es una agencia que nuclea a otros países y se encarga de estandarizar normas con relación a determinados procedimientos. Por ejemplo, sistemas de gestión de la calidad en nuestro caso, pero inocuidad de los alimentos, o lo que tenga que ver con el transporte, o por ejemplo el sistema de gestión antisoborno, es decir, diferentes cuestiones que los países se ponen de acuerdo, arman comités técnicos y determinan normas. ¿Para qué sirve? Sirve para que el consumidor usuario o para que una empresa, sea empresa o particular, cuando agarre una galletita y vea un logo determinado, diga esto lo puedo consumir sin ningún problema. Igualmente con los servicios. Y en Argentina, el único órgano habilitado frente a la ISO es IRAM.
el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Las doctoras aquí presentes tienen un certificado expedido por IRAM que les dice que se corrobora la calidad tanto en las actividades que realizan en mesa de entrada y mostrador. A ver, en un primer momento, porque el trabajo era mucho, se empezó con mesa de entrada y mostrador. Hoy en día hubieron cambios importantes, se crea la unidad sistema de gestión de la calidad, la coordinadora es Guillermina Goexe, que está sentadita y muy calladita acá al costadito. La referente de calidad es licenciada Yolanda Ramírez. Hay un equipo de calidad que son colaboradores, somos todos colaboradores ad honorem para el Poder Judicial, y tenemos un equipo de calidad multidisciplinar y un equipo auditor del cual yo formo parte con Andrea Ferreira y Javier Capará. Somos los malos, ¿sí? Nuestro trabajo es controlar que ese sistema que se armó, ese conjunto de partes concatenadas para lograr la satisfacción del usuario y que mejoremos como Poder Judicial nuestro servicio, funcione. Todos es un solo equipo, pero tenemos funciones, digamos, distintas. Siguiendo, les puedo contar que IRAM otorgó 16 certificados hasta este año. Es decir, no somos los únicos que nos metimos en esta travesía. Por ejemplo, el Poder Judicial de Salta, San Juan, que ya certificó no solo mesa de entrada, sino también Secretaría y Despacho, Misiones, Entre Ríos. Bueno, nosotros tenemos 2 certificados porque lo incluimos al Ministerio Público, también el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Nación. Y para darle una idea, no solamente los poderes judiciales, por ejemplo, la legislatura de Neuquén también tiene un certificado de IRAM y rentas de Corrientes también lo tiene, ¿sí? En diferentes tipos de procesos, pero también pudieron acceder. La certificación es una opción de la organización, no es necesario que la tengan. Es decir, uno puede optar por decir, voy a implementar un sistema de gestión de la calidad, no necesariamente necesitamos tener un certificado. En este caso, como fue propuesta del Ministerio de Justicia de la Nación y así fue el convenio en su momento, se accedió a la certificación. De ahora en más es decisión, digamos, de lo que nosotros denominamos alta dirección. Se van a ir con mucha frustración porque hay un montón de términos nuevos. La alta dirección es el Superior Tribunal de Justicia o el fiscal en su caso. Luego hay una comisión de calidad con unos magistrados, digamos, determinados, y nosotros que somos el equipo de calidad y el equipo auditor. Pero ¿de qué viene todo esto? Digamos, las normas ISO son un conjunto de normas que nos dan directrices acerca de cómo una organización tiene que organizarse o llevar a cabo determinados procedimientos para poder asegurar calidad. En este devenir tenemos que implementar principios, determinados principios. Hasta donde ustedes se están dando cuenta que hay que cambiar toda la metodología de trabajo para poder acoplarse a esto. Primero, el enfoque tiene que ser al cliente y usuario. ¿Qué es lo más importante hoy en día? El ciudadano justiciable. Eso es lo que yo les hablaba como el cambio de paradigma. Es el ciudadano el que es el eje y por el cual yo tengo que tomar decisiones. A ver, si pensamos, ¿cuál es el tiempo más valioso que alguien tiene que cuidar hoy en día? ¿Cuál es el recurso más valioso? ¿Alguien sabe? El tiempo. ¿Pero el tiempo de qué? ¿De quién? Exacto. El tiempo, obviamente que nosotros cuidamos nuestro tiempo, el tiempo para nuestra familia, el tiempo para trabajar, pero el tiempo que tenemos que cuidar es el tiempo de ese ciudadano que está esperando por una respuesta. La verdad que desesperadamente en muchos casos, ¿sí? Ese es el tiempo que más tenemos que cuidar. Y acá yo fui litigante muchos años y lo sé. Yo sé que no siempre es culpa de los juzgados. Yo sé que muchas veces los abogados también tienen su parte, en su cuota parte, digamos. Eso vamos a reconocerlo. El otro principio es el liderazgo. Hoy en día se entiende al liderazgo no solo como el liderazgo de las jefes de las dependencias administrativas, porque les cuento que la ampliación se está haciendo en un ritmo que no solo son unidades judiciales ni el Ministerio Público, sino también todas las dependencias administrativas del Poder Judicial. Ya sea no solo del jefe o del juez, sino que se tiende a un liderazgo compartido. ¿Qué pasa acá? Se tiende a la horizontalidad.
Hoy en día, tanto los empleados como las ordenanzas pueden proponer soluciones efectivas, sobre todo ellos que son operarios y que realizan la actividad. Muchas veces ellos tienen las soluciones a los problemas que se están transitando en esa unidad judicial o administrativa o lo que fuere. Por eso hay que lograr el compromiso de las personas. ¿Quién es el actor activo del cambio? Las personas. ¿Quiénes conforman las organizaciones? Las personas. Entonces, el Poder Judicial entiende que son las personas los que son actores del cambio. Y son ellas las que en cada puesto de trabajo tienen que asegurar la calidad. El enfoque tiene que estar visto en procesos. ¿Qué significa esto? ¿Qué actividades realizamos? Son un conjunto de actos concatenados para llegar ¿a qué? A la resolución final, en el caso de una sentencia, o a ustedes, la parte administrativa, a resolver lo que sea que tengan que resolver. Entregar los suministros, hacer lo que corresponda. ¿Sí? Ese conjunto de actos concatenados tienen que fluir en la organización. Ya no se trata más de departamentos, no se trata más de mostrador y mesa de entrada, secretaría y despacho del juez sacramental. ¿Sí? Tenemos que lograr que el proceso fluya entre cada uno de nosotros. Identificar cuellos de botellas, casos muy repetitivos que la verdad que no otorgan puesta a valor, digamos, del proceso en sí. Y en este caso los invito a que mentalmente ustedes desarmen su procedimiento. Digan, inicia, por ejemplo, ingresa un escrito. Le pongo una carátula de color, le pongo un sellito, pasa a secretaría, vuelve de secretaría, impacto en el sistema, va otra vez a secretaría, hace tal cosa, dicta un primer proveído, vuelve otra vez de secretaría, mesa de entrada, firma el juez, va para el juez, regresa, sale a notificaciones. Supongamos que es un caminito. ¿Cuál de todos esos actos realmente puso valor agregado al expediente? El primer proveído y la firma. Todo lo otro que fue el movimiento del expediente que vino, que le puse el sello, que impacté en el sistema, todo eso son actos que si bien conllevan o coayudan a la parte jurisdiccional, son actos administrativos que muchas veces producen desperdicios, lo que se denomina desperdicios en el proceso. No es que esté mal hacerlo, sino que esos actos hay que achicar los plazos o ver la metodología que está utilizando la unidad para ver la forma de depurarlos. ¿Sí? Todo eso se aprende por medio de las capacitaciones que les invitamos a participar, por supuesto. El enfoque a procesos. Siempre en mira a qué cosa, a lograr la mejora continua. Eso es un principio que ustedes ahora vamos a ver, que es el ciclo PHBA, para ver de dónde surge la mejora continua. Y ahora más, toda toma de decisiones se tiene que basar en evidencia objetiva. ¿Qué significa? Que se documenta todo, se documentan los problemas, se documentan los errores, se documenta el objetivo para saber dónde estamos parados. Entonces las decisiones que se toman en una unidad judicial decimos, bueno, es por esto, fundamentamos en esto o aquello. Y acá voy a hacer un parate, el error que muchas veces lo vemos como negativo. Los problemas y los errores tienen que ser vistos como una oportunidad de mejora, dice la norma. No hay que matarlo a la persona que cometió un error. En los errores se pueden sacar ventajas competitivas para mejorar los procesos inclusive, y eso es lo que quiere la norma ISO. Por eso es que se documenta. Lo otro, que hay que gestionar las relaciones dentro de la propia unidad administrativa judicial. Ahora se está aplicando la encuesta de clima laboral, nosotros la empezamos a aplicar en el año 2017, lo hace Recursos Humanos, y la idea es que se mejore el ambiente de trabajo, ya sea desde lo físico, digamos, hasta las relaciones interpersonales, porque eso también mejora la labor diaria. Si nosotros aplicamos todos esos principios y a su vez determinadas herramientas como es este círculo PHBA, que es planear, hacer, verificar, actuar, en teoría estaríamos en el camino correcto. ¿Qué es el círculo PHBA o círculo de Deming o Shurhart, digamos, porque fue el creador? Dice que lo primero que hay que hacer para tomar determinadas medidas es planear. Tenemos que planificar el qué, cuándo y dónde vamos a realizar algo.
Lo hacemos conforme a lo planificado, verificamos o corroboramos que lo que planeamos lo hicimos correctamente. Si no, si hubo desvíos, actuamos en consecuencia y volvemos a iniciar ese círculo. Esa es la idea, que a partir de ahora ustedes manejen el círculo PHBA y de esta forma lograr estandarizar unas buenas costumbres en las unidades judiciales y luego iniciar el círculo nuevamente. Este círculo de Deming es utilizado por las empresas, pero también es utilizado por todo el mundo en la vida diaria. Es decir, cada vez que nosotros queremos hacer algo, por lo general planeamos, no todos, digamos, los que somos un poco más organizados, nosotros planeamos el qué, cuándo y dónde. Si vamos a salir de noche, el qué, cuándo, dónde y con quién. Lo hacemos, lo verificamos, o sea, si tenemos el auto, si tenemos la nafta, qué sé yo, y actuamos en consecuencia. Es decir, que es un círculo que se realiza para cualquier aspecto de la vida. Otra de las cosas importantes, esto es un pantallazo nada más porque después me interesaría que las doctoras se explayen en la experiencia. Otra cosa importante es que nosotros le decimos que el cambio de paradigma está dado que el ciudadano, el justiciable, es mi eje. Por lo tanto, al ser mi eje para la toma de decisiones y demás, tengo que saber qué es lo que quiere. Primero tengo que saber qué es lo que hago, por eso documento lo que hago. Y después tengo que saber qué es lo que quiere el ciudadano de mí, qué es lo que él requiere de mí. Por eso se hacen encuestas de satisfacción. No es muy grato al comienzo que dejen sugerencias un poco fuertes, digamos. Es normal que pase eso. Pero es lo que nos va a llegar, lo que es importante de una encuesta de satisfacción es que vamos a entender primero cómo es la comunicación que yo tengo con ese ciudadano externo y cómo él ve mi servicio. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a mejorar. ¿Cuáles son las herramientas que van a aprender en el círculo de capacitaciones continuas que van a tener el año que viene a los que quieran acceder, que creo que van a ser todos los que están aquí presentes? Primero, van a poder analizar a través de un FODA, que es un instrumento súper conocido, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tengo yo dentro de mi proceso, o dentro de mi unidad judicial o mi unidad administrativa. Pero no solamente de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, sino armar pares de acción con cada una de ellas para decir cómo puedo anteponer una fortaleza frente a una debilidad, cómo puedo disminuir las amenazas. Eso es importante. Normalmente nosotros, o por lo menos desde que estamos acá, yo no he visto, digamos, salvo ahora que nosotros llevamos a cabo, que alguien haga un FODA dentro de su propia unidad judicial. Van a documentar el proceso, el paso a paso de las actividades que ustedes realizan. Qué importante es, van a determinar, ustedes mismos se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que se realizan. Y esto es por prueba de causa, muchos secretarios y jueces, disculpen doctora, se dieron cuenta lo sobrecargada que a veces están las mesas de entradas y mostradores. Cuando vieron, pero chicos, ustedes hacen todo esto, fue la primera expresión que se escuchó. Claro, normalmente cada uno estaba centrado en su labor diaria que no se daba cuenta de lo que hacía el otro. Al identificar, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Qué se está haciendo realmente mal? ¿Qué se está repitiendo? ¿Qué procedimiento se puede eliminar? Y luego vamos a ver que podemos hacer un tratamiento de acciones correctivas. Yo les hablé hoy del error. El error visto no como algo malo ni para matar a esa persona pobre, que el ser humano comete errores. Las acciones correctivas lo que tratan es eliminar la causa raíz de un problema. A ver, supongamos lo siguiente, en mi unidad judicial o administrativa se pierden las cosas, se viven perdiendo los expedientes. ¿Cuál es la causa raíz del problema? Empezamos con los por qué. Hay una técnica que se llama los por qué. Y porque hay muchos expedientes, pero ¿por qué hay muchos expedientes? Porque hay mucha litigiosidad. ¿Y por qué? Porque siempre está acomodado en unas, ¿cómo se llaman? Los estantes, y porque los estantes no tienen una lógica, digamos, en cómo deben acomodarse los expedientes. Bueno, en esos por qué, quizás la causa raíz sea que los estantes tendrían que estar identificados de otra manera,
o quizás mover un mueble para que sea más cómodo para el operario encontrar el expediente, para darle una idea muy burla. Pero inclusive acá, una persona que está acá, que es del top 2, hicieron un novedoso sistema de identificación de los expedientes según el tiempo, digamos, que había transcurrido y que llegaban, y un semáforo en verde, amarillo y rojo. Lo que estaba en rojo, obviamente, que tenía que salir lo más rápido posible. Y de esa forma le ha funcionado. Cuando yo les tiro ideas así, les quiero decir que no hay un sistema de gestión de calidad aplicado a una unidad que sirva para otra. Las herramientas se entregan para que ustedes innoven, para que ustedes en conjunto con sus reuniones de calidad, porque de ahora en más van a haber seguramente reuniones, creen una metodología de trabajo que les sea propia y les sea funcional a ustedes. Esa es la idea. Luego van a gestionar no solo ya cuando el hecho sucedió y hay un error, sino también van a poder ver o gestionar los riesgos. El riesgo de todo aquel hecho que puede acontecer o no. Pero la norma ISO 9000 no solo habla de riesgo, sino también habla de oportunidad. Y ustedes van a decir, pero ¿qué norma ISO es esta? ¿Qué significa? Supongamos que nuestro trabajo es la gestión documental. Vivimos con expedientes, así que en nuestro caso. Tenemos papeles por todos lados. ¿Qué pasa si se nos pierde un papel? Un caos. Es un caos. Por lo menos las doctoras saben que si se les pierde un expediente van a tener que reconstruirlo y ahí ya empieza un problema. Entonces, qué lindo momento sería, y esta es la oportunidad, el riesgo es que se pierda el expediente, la oportunidad es digitalizarlo todo, que de hecho hay un proyecto de digitalización. Entonces la norma habla de riesgos y oportunidades. ¿Y qué es riesgo? La probabilidad de la consecución de un hecho. Nosotros hablamos de riesgo como probabilidad por impacto y tenemos una matriz también con colores de semáforo. El semáforo nos encanta para todos, les digo. Con colores de semáforo donde vemos la severidad de que ocurra o no un hecho y a su vez tener un plan de contingencia si esto sucede. Para hacerlo más fácil, porque seguramente todo el mundo está perdido, supongamos el pensamiento basado en riesgo lo hacemos todos los días. Los invito a cruzar la calle en Corrientes. Y seguramente alguien va a querer cruzar por la mitad de la cuadra. O otros van a ir hasta la esquina y van a cruzar en la senda peatonal que acá en Corrientes no hay, no sé en el interior, pero no está pintada. Igualmente, el que cruza por la mitad de cuadra seguramente está sabiendo que el riesgo es mayor. Los que vivimos en provincias más grandes teníamos puentes peatonales, o sea que el que cruzaba realmente era valiente, digamos, que los que cruzaban en la mitad de la calle. Ese pensamiento basado en riesgo, ustedes sin darse cuenta, lo tienen en sus unidades judiciales. Una anécdota, por ejemplo, en el caso del juzgado de familia número 3, es que tienen un problema de filtraciones de agua que realmente es un tema de no creer, pero bueno, supongo que ustedes también. Todos los fines de semana, pero por una cuestión ya lo tenían incorporado, subían todos los expedientes a mesas o sillas lo más alto posible, porque sabían que si ese fin de semana llovía, se iba a inundar el juzgado. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, porque todavía no está solucionado el tema. Pero bueno, ya en algún momento se va a solucionar. Es decir, tienen incorporado el pensamiento basado en riesgo. Y de hecho está en su planilla de gestión de riesgo. ¿A qué se someten si siguen con la implementación de este sistema de gestión? Auditorías internas. O sea, mis compañeros y yo, para ser exacto, vamos a ir a verificar si se está cumpliendo con los requisitos de la norma internacional, si se cumple con la política de calidad del Poder Judicial, si se cumple con los objetivos estratégicos, qué se está haciendo realmente. Podemos sugerir, digamos, realizar determinadas actividades para poder mejorar el procedimiento, ¿sí? Y luego hay un documento que se llama revisión por la dirección. ¿Qué significa esto? Que todo lo que ustedes generen, todos los datos, todo lo que documenten, todos los riesgos, todas las acciones correctivas pendientes, los tiene que ver el Superior Tribunal de Justicia o el fiscal en su caso. Es decir, se genera un documento valiosísimo para una organización que se llama revisión por la dirección, que tiene las entradas, que son los datos que ustedes aportan, y salidas. Es decir, determinadas medidas que se toman o determinación de los recursos disponibles para poder hacer frente a determinadas cuestiones. ¿Qué es importante en esto? Que antes quizás lo que no se veía se empieza a ver.
en una organización. Y en consecuencia, los que están en el orden jerárquico más alto empiezan a conocer situaciones que antes no se conocían o que realmente no llegaban a ellos de la misma forma. ¿Cuál es la invitación concreta con este sistema de gestión de la calidad que está siendo ampliado en este momento? Que ustedes el año que viene pueden acceder a un ciclo de capacitaciones donde se van a dar estas herramientas que yo le había nombrado, que a su vez van a ver transversales o TICs, digamos, que tienen que ver con informática, manejo de grupo, coaching, por ejemplo, y que puedan tener, yo creo que ustedes pueden tener 3 posturas frente a lo que estoy diciendo. Una asegura que no entendieron nada. Bueno, la primera es poner resistencia y decir lo que dice esa chica realmente no se puede aplicar en el sector público y está mal. Evidencia de eso creo que se va a destruir con lo que las doctoras digan y a su vez porque hay otros poderes judiciales, como le había contado, que lo están realizando. Lo otro es ser indiferente, no está muy mal tampoco. O lo tercero son ser actores o partícipes del cambio. De hecho, con todos los cambios que el Poder Judicial está realizando, con los sucesivos acuerdos, por ejemplo, el cambio en los beneficios de litigar sin gasto, el cambio en recursos humanos, en Departamento de Dirección de Recursos Humanos y tantos otros cambios que se están realizando, la idea es el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y el personal no puede estar en la otra vereda de enfrente. Entonces, ante esas 3 posturas, yo creo que van a elegir la mejor, que lo vamos a esperar el año que viene, y les dejo con una frase. Este es el padre de la calidad total, el que dice que todos tenemos que asegurar la calidad dentro de nuestros organismos y que dice, sin datos solo era una persona más dando su opinión. Muchísimas gracias y paso la palabra a la jueza civil y comercial número 11, Virginia Tener. ¿Pierina? Bueno, perdón, doctora Pierina, le toca a usted. Sí, está. Estoy encontrando el mouse. Con ese. Por favor. Doctoras, charla inducción. Exactamente, sí. Ahí estamos. ¿Con cuál voy cambiando? Con esta. Perfecto. ¿Con esta? Sí, con la receta esta. Perfecto. Hola, buenas tardes. Antes que nada agradecerles, entiendo que en Corrientes venir a participar de una charla como esta, media semana, estamos arrancando recién, estamos finalizando ya prontamente el año, es muy cuesta arriba, ¿no? Que ustedes estén acá es muy esperanzador porque significa que tienen expectativas, entiendo, favorables en relación de la aplicación de las normas ISO. Esas expectativas que ustedes tienen son las mismas que teníamos nosotros antes de embarcarnos en esto, que hoy estamos orgullosos y satisfechos y por supuesto que queremos seguir participando e innovando con cada una de las posibilidades que se nos ofrecen. Cuando surge esta posibilidad en el año 2017, queríamos, al igual que ustedes, saber qué son las normas ISO. No entendíamos mucho, pero queríamos ese sello de calidad. Era nuestra meta anhelada, nuestra visión y lo que queríamos. Queríamos, y porque todos entendemos que trabajamos en la mejor unidad judicial, que todos hacemos muy bien el trabajo, que si no estamos nosotros nadie lo puede hacer. Entonces, partiendo un poquito de ese ego, empezamos a interiorizarnos todos. En una primera reunión, me reuní primero con las secretarias, les planteé esta posibilidad, se mostraron realmente gustosas. A partir de ahí extendimos al personal, todos estaban embarcados, o por lo menos eso es lo que me decían, estaban todos dispuestos a participar. Y como primer medida, porque comenzamos a venir a estas charlas de capacitación de las que hablaba Andrea, contratamos a una persona externa para que nos explique qué eran las normas ISO, porque cada vez que veníamos acá nos íbamos con más dudas que respuestas. ¿Por qué? Porque recién estaba empezando a desandarse, como decía Andrea. Después todos nos contaron que todos íbamos con dudas, muchas, y leían algunos el manual por algún lado y seguíamos sin entender. Entonces queríamos saber, ¿esto es útil? ¿Nos va a servir? Y hoy les digo que por supuesto que sirve. El empezar
a imaginarnos a nosotros ya como unidades, empezar a imaginarnos al otro, al justiciable, como en este caso como un cliente. Nos cambia la visión, el pensar todo lo que hacemos como proceso, nos ayuda también a tomar una distancia y poder ver de una manera más objetiva, porque en el día a día lo hacemos porque lo hacemos. Y hay veces que nos damos cuenta que el hacer algo distinto en un momento nos sirve y nos sirve a nosotros y le puede servir al otro. Entonces, esto de estandarizar, de palabras como las que ustedes escucharon, evitar la retarea, la mejora continua, comenzó a ser parte de un vocabulario nuestro, pero costó. En ese sentido, estas primeras charlas de capacitación nos explicaron el porqué, nos explicaron lo importante que era. Por ejemplo, nos explicaron que en el caso de M, por ejemplo, que también tiene ya certificado, ellos lo que certificaban era la atención telefónica. La persona que atendía tenía que decir: buenas tardes, soy tal persona, ¿cómo está? Y determinadas preguntas se certificaba que ese proceso se cumplía. Y eso es lo que certificaba. Y en esta primera etapa se nos ofreció a través del Poder Judicial empezar a certificar la primera imagen, el primer contacto, que era mesa de entradas. Lo que para nosotros parecía sumamente sencillo, comenzó a tener sus vericuetos. Yo soy... le explicaba anteriormente a la doctora, una juez con una doble competencia, una competencia civil y una competencia penal. Tenía un solo personal de mesa de entrada, no porque quisiera, sino porque no tenía personal. Era un juzgado, imagínense, 2 años atrás, con 2 años recién de creación, entonces tenía lo justo y necesario. En ese sentido tenía un solo personal de mesa de entrada que intentaba, lógicamente con la mejor predisposición, brindar el servicio de calidad que lógicamente se dificultaba. En esa primera etapa lo que se empezó a través de estas reuniones que comenzáramos a tener, qué podíamos hacer, y yo no podía clonarlo. De por sí era muy flaquito, era imposible que saque 2 personas de ese personal, pero con la buena predisposición leí en otras experiencias, en otras unidades del país, en la existencia del cargo fechador mecánico. No tenía que leer mucho porque enfrente del juzgado federal tienen el cargo fechador mecánico en Resistencia también. Entonces, el primer gran paso fue comprar el cargo fechador mecánico, previo, por supuesto, a reunirme con el señor presidente, en ese momento el doctor Seman, plantearle la necesidad. Le dije que el recurso no iba a ser solicitado del Poder Judicial porque era un riesgo que asumía, lógicamente, y un costo que se asumía desde el juzgado. Se compra y realmente la situación mejoró. Pero después nos dimos cuenta que tampoco podía seguir, más allá del cargo fechador, una sola persona teniendo 2 competencias tan distintas. El fuero de menores, más allá de la particularidad que tiene de esta doble competencia, entra en turno cada 15 días. Y esos 15 días son Camboya un gran ejemplo, ¿no? Imagínense una zona de combate, todos queriendo, durante el fin de semana se toman determinadas medidas, no las más gratas, en este caso el quitar el cuidado personal a un padre de su hijo, una situación de abuso. O sea, esas situaciones, imagínense que al otro día se traspola en mi mesa de entrada con las quejas, con los reclamos. Entonces pareciera hasta irrisorio que yo pensara en una gestión de calidad con alguien que va a venir a decir: usted es la peor persona del mundo y quiero hablar con la juez porque exijo hablar con la juez que me devuelva a mi hijo, y estas cuestiones que ustedes pueden imaginarse. Pero lógicamente, si volvemos a posicionarnos un poquito más allá y viendo esto como un cliente, ¿qué pretende esa persona? Y lógicamente que va a pretender la respuesta a lo que viene a buscar, ¿no? La entrega, en este caso, vamos a ser claros, del hijo que yo le he privado en ese momento del cuidado. Pero con la atención, con la buena calidad, no digo que se iba feliz y contento, pero por lo menos se iba escuchado. Se tomaba una audiencia, pero esto todo comenzó a surgir a medida que empezamos a transitar juntamente esta gestión de calidad. Para que valga la pena el power que hice, porque si no me voy a pasar hablando y no va a tener sentido. La gran pregunta que ustedes se harán seguramente, al igual que Mafalda, es: ¿para qué sirve un sistema de gestión de calidad? ¿Por qué tenemos que emprender esta empresa? ¿Por qué, si estamos como estamos, tenemos el tiempo que tenemos, no nos alcanzan las horas, y ahora una nueva tarea? Quiero decirle que vale la pena, vuelvo a decirle.
Me pareció importante destacar 4 acciones en concreto, que ya los ha dicho Andrea, pero me parece destacar con ustedes. Cuando hablamos de organización, imaginémonos, es el juzgado, es la secretaría, es la oficina, porque nos ayudan a aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Clientes, llámese justiciable, llámese ordenanza, llámese persona que por algún motivo toma contacto con el juzgado. ¿Qué hace? Nos permite a nosotros pensar en un poquito más allá y ver cada actividad que hacemos, como les he dicho, a través de un proceso. Y al pensar a través de procesos nos permite mantener justamente ese proceso, esa actividad bajo control. ¿Con qué me encontraba? Y vuelvo a mi ejemplo. Seguía teniendo poco personal, seguía teniendo lo justo y necesario, pero tuve que resignar de una de las áreas un personal para poder dividir la mesa de entradas y salidas civil, mesa de entradas penal. Con esto cambió realmente muchísimo, no solo la calidad, sino también el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia de ese personal, estaba como mesa de entrada para poder prestarle la atención necesaria a las causas que le tocaba en ese momento gestionar, ¿no? No es lo mismo recibir un preventivo policial que recibir en este caso un informe psicológico de un niño en altísima situación de vulnerabilidad. Que lógicamente al ser un solo personal era la misma función a una pilita. En este sentido, al lograr la diferenciación de 2 mesas de entrada, cada uno sabía sus urgencias, cada uno tenía una voz de alarma y podía proceder en consecuencia con la rapidez que estábamos todos pregonando. Otra de las posibilidades que nos permite la gestión de calidad es proporcionar ese marco para la mejora continua. Si yo puedo pensar en proceso, puedo saber, tomando nuevamente las palabras de Andrea, cuándo llegamos al cuello de botella. Cuando eso que trabajamos y que venimos produciendo llega un momento que se aprisiona, que se estanca y tenemos que a partir de ahí empezar a pensar en nuevas alternativas. ¿Para qué? Todo esto nos permite aumentar justamente la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. Vuelvo a decir, el justiciable quiere que se lo escuche rápido y eso era lo que no estábamos pudiendo brindar. Y como última posibilidad, entre tantas virtudes que tiene el sistema de gestión de la calidad, es que aumenta la confianza, no solamente de cada uno de los que participamos dentro de la unidad, sino también del tercero, del cliente, ¿sí? Existen distintas etapas que se utilizan para desarrollar un sistema de gestión de calidad y estas etapas siempre debemos pensarlas como un trabajo en equipo, de otra manera no puede prosperar. Estas distintas etapas y que acá están volcadas en palabras más técnicas son las que van saliendo de esas reuniones que tenemos continuamente, donde cada uno dice, vengo haciendo de esta manera, surgió tal situación, obviamente volcado en planillas, obviamente como hablaba Andrea de un riesgo, e intentamos a partir de ahí empezar a pensar entre todos, porque acá viene lo fundamental. Si yo dejo de un lado a un personal, no se va a sentir parte de ese equipo y al no sentirse parte del equipo y lógicamente que esto no va a funcionar. Más en circunstancias como la que yo continúo teniendo, no tengo tanto personal todavía, entonces todos hacemos todo y de todo. Entonces el que no viene, escuchamos no podemos hacer nada porque no viene y lamentablemente en este caso no puede ser la excusa para no trabajar. Y en ese sentido, el poder pensar como proceso, el poder efectuar las planillas de acciones preventivas, correctivas, los IPOC y todas estas palabritas que las van a empezar a aprender después con la práctica, significaba que lo que tenía que hacer esa persona era lo que yo hago, cómo lo hago, por qué lo hago y empezar a documentar. En el documentar, como decía Andrea, pensemos como proceso, nos vamos a dar cuenta que siempre hacemos relativamente lo mismo y esa situación tan simple de poner en palabras, volcar en una planilla, significaba que no venía uno del personal de mesa de entrada y salida, que hablo de lo que certificamos, y la otra persona podía tranquilamente cubrir ese lugar. Eso nos daba tranquilidad, obviamente, a mí, a los secretarios, pero especialmente le daba confianza a esa persona que ocasionalmente tenía que cumplir esa determinada función. O, lógicamente, y lo ideal sería que todos podamos hacer un manual, hay tantas ideas y tantas posibilidades, entiendo que algunas unidades ya lo pudieron hacer, nosotros todavía estamos en las ganas. ¿Cuáles son las etapas utilizadas para desarrollar un sistema de gestión de calidad? Como he dicho, primero determinar cuáles son las necesidades y las expectativas que tienen los clientes y de las otras partes interesadas cuando concurren al juzgado. Y acá teníamos que volver a hacer la salvedad de qué piensa una persona un adolescente, por
por ejemplo, en conflicto con la ley penal, cuando concurre, qué piensa un policía cuando o qué busca cuando trae un preventivo, y distinto es qué sucede con esta mamá que viene a solicitar determinada situación en relación de su hijo, en situación de vulnerabilidad, y empezar a pensar desde esa óptica en un trabajo en conjunto. Esta posibilidad de establecer política y objetivo de calidad de la organización, que más allá que hay un objetivo, un lineamiento general que nos baja de la alta dirección, llámese Superior Tribunal de Justicia, Fiscalía General, también no es propio. Nosotros tenemos que aunarnos, por supuesto, con esa política de calidad, alinearnos con esa política de calidad, pero definir qué imagen queremos nosotros representar de nuestra unidad funcional. Desde la mesa de entrada, qué imagen quiere dar, desde el que toma la audiencia, desde el secretario, o sea, todos somos partícipes de un mismo proceso. En este caso, todos coincidíamos que queríamos mejorar la calidad de tiempo de espera, ¿no es cierto? Y de ahí empezaron desde las distintas situaciones de qué podíamos hacer. Siempre se intentaba y siempre la respuesta más fácil era volver a pedir personal, que también lo hacíamos, pero eso ya no depende de las ganas o de la cantidad de veces que reiteremos, sino empezar a repensar en distintas posibilidades. Por ejemplo, la Secretaría Civil, que es la que más causas tiene. En ese sentido hablaba la doctora de muy buen ejemplo del top 2, de poner como los semáforos. Nosotros lo que hicimos es pedir que nos quiten todos los armarios y los archivos, primero por espacio, porque tenemos solamente 3 oficinas, si se quiere, donde en una funciona la Secretaría Civil, con las 2 secretarias, con 3 escribientes, más las personas que ingresan, lo que es un caos porque no hay nada que va separando. Si a eso le sumábamos los armarios, se creaba un ambiente que lo ha visto Andrea, lo ha visto la señora Jolie, era un ambiente que lamentablemente no era amigable. Y uno en un proceso de infancia, de niñez y adolescencia, lo que tiene que brindar siempre es un ambiente amigable. No lo estábamos logrando. Entonces, a partir de ahí, solicitamos que nos coloquen estantes volantes, y a partir de ahí teníamos los expedientes que son más urgentes. La fuga para nosotros es una situación que nos apremia, los abusos sexuales son una situación que nos apremia. Entonces las secretarias ya sabían a la vista y tenían esa posibilidad de visibilizar esa distinta situación que se planteaba. Esto nos permitió no solamente generar más luz en el ambiente, sino también generar ese espacio abierto y un poco más amigable que estábamos buscando. A partir de ahí, cada uno con su impronta, desde colocar stickers con distintos dibujitos, globos, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. Siempre la imaginación es bienvenida, siempre la innovación es bienvenida, porque lo que nosotros, por lo menos de nuestro fuero, tenemos que intentar es que ese niño ingrese a la sala de audiencias lo más tranquilo posible, porque lógicamente que lo que tiene que decir no va a ser grato, y nosotros tenemos que facilitar y ser justamente agentes que puedan mejorar esa calidad de justicia. Recordemos que el niño va a salir de ahí con alguna determinada pretensión, y debemos que sea lo más grato posible el tiempo que está. Partiendo después de la política de objetivos, era importante que determinemos cuáles eran los procesos. Ya el Superior Tribunal de Justicia nos había dicho que íbamos, en este caso se iba a certificar mesa de entrada y salida, entonces apuntamos a fortalecer esos procesos y ahí determinar quién iba a ser las personas que se consideraban más idóneas, pero no porque sean mejores que otros, que también nos costó evitar estos celos, ¿no? ¿Por qué tal o cual persona? Todos somos partes del proceso, en algún momento les va a tocar certificar la función que hace, y en ese sentido que todos se apoyen para poder lograr justamente lo que se estaba buscando. En ese sentido, las responsabilidades, cuando digo son necesarias, porque al igual que ustedes están ocupando un tiempo que muchas veces lo destinarían o a continuar realizando sus tareas o hacer otro tipo de actividades, y están hoy escuchando y viendo si es conveniente o no sumarse a este desafío. Lo mismo nos sucedía a nosotros, ¿no? Estas reuniones eran continuas, generalmente fijábamos las audiencias por la mañana bien temprano, cada sugerencia que había se volvía a tratar, se intenta formar nuevamente ese espíritu de equipo y lógicamente de que todos se sientan parte de que lo que uno aporta va a ser bien recibido en el caso de que sea positivo, y si no, se verá de qué manera se puede implementar. Lógicamente que venía la necesidad de determinar y proporcionar cuáles eran los recursos necesarios para el logro de los objetivos, y nuevamente vamos a determinar si para mejorar el tiempo o la calidad de atención que era necesario, y empezaban los distintos pedidos si primeramente no podíamos manejarnos con los recursos que tenemos.
se estableció, en este caso, nos dice este sistema de gestión de calidad, que tenemos que pensar en métodos para medir justamente esa eficacia y la eficiencia de cada proceso. En ese sentido, ya van a ir viendo cada acción que se certifique, está documentada, nos fijamos como metas muy ambiciosas en principio, se empieza a realizar un conteo de si se cumple en el tiempo que nos fijamos determinada propuesta. Muchas veces se van reduciendo los tiempos porque nos damos cuenta que justamente al pensar todo en proceso y haber en este caso un acompañamiento de la unidad judicial, comienza a funcionar todo mucho más rápido. Lógicamente que no todo es mágico, no porque tomemos la decisión de asumir este desafío, todo va a salir de maravillas. No significa que el Superior Tribunal nos va a dar lo que pedimos. Desde arquitectura nos explicaba bien Andrea, tanto juzgado de menores 3 como familia 3 que compartimos el mismo edificio, tenemos una misma problemática, es el escaso espacio que tenemos. Es sumamente reducido, lo que dificulta muchísimo una calidad de atención. Entonces se hacen los pedidos, pero lógicamente que la inversión que le va a significar al Superior Tribunal de Justicia es algo que no puede ser de un solo sí, porque esas dos unidades judiciales están participando del sistema de gestión de calidad. Entonces quiero decirle que uno tiene que, más allá de pedir y solicitar lo que corresponde, dejar plasmado, también tenemos que empezar a pensar cómo dentro de nuestra propia unidad funcional podemos continuar brindando un excelente servicio de calidad. Una vez que establecimos los métodos, que pensamos en el cómo, tenemos que empezar a aplicar estas medidas y en ese caso determinar de qué manera vamos a medir esa eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio. También determinar cuáles son los medios para prevenir las no conformidades y eliminar sus causas. Todo es un riesgo, si lo pensamos, es una excelente clase que nos ha dado Andrea, de pensemos en riesgo todo es un riesgo. Todo era un riesgo desde que no llega a tiempo, por ejemplo, el asesor de menores para una audiencia y comienza a ser cada vez más demandante la presencia por parte de las personas que tenían que asistir a una audiencia, que no llega a tiempo el expediente. Entonces, al pensar todo en un riesgo y pensar en un riesgo más alto, menos alto, de acuerdo a la intensidad, nos significaba que podamos repensar cómo prevenir y evitar en un futuro. Por eso digo, cuesta en un principio imaginarnos todo como un proceso, pero después la práctica nos va permitiendo que podamos hacerlo y las ventajas y los beneficios que vamos a ir encontrando son inmediatos. Una vez que determinamos justamente estas posibilidades de determinar las no conformidades y eliminar sus causas, es necesario establecer y aplicar ese proceso. ¿Para qué? Para la mejora continua. No tenemos que conformarnos con certificar y a partir de la certificación o que obtenemos una excelente encuesta a través de las encuestas que se reparten en el juzgado, que no tengamos casi ninguna queja. Eso no es lo que buscamos, ¿no? Estamos buscando justamente no estancarnos y seguir siempre brindando o innovando un mejor servicio de justicia. Dicho ello, podemos establecer que existen cimientos de sistema de gestión de calidad. Y para partir de ahí la organización, en este caso la dependencia judicial, debe plantear cuáles son sus objetivos y metas, más allá, vuelvo a decir, de lo que pueda fijar la alta dirección. Para ello tenemos que ser muy claros en cuál es la misión y los valores, que también lo ha dicho Andrea, de la organización. Me parece importante definir a la misión como esa declaración en la que uno puede llegar a describir o determinar cuál es el propósito o razón de la organización. ¿Qué busco yo como un juzgado de menores, secretaría penal? ¿Qué busco yo como un juzgado de menores, secretaría civil? La visión es lo que yo pretendo alcanzar, ¿sí?, a través de ese servicio de justicia. Y en relación de los valores serían los cimientos sobre lo que baso justamente toda mi política de calidad. La doctora ya ha hablado de los principios de la calidad, en el foco en el cliente, y vuelvo a decir, acá el cliente son de los más variados, ¿no es cierto? Desde la ordenanza que viene a entregar una determinado expediente y que lógicamente tiene un montón de otras tareas, y en ese sentido tenemos que tratar de ser lo más rápido y concisos posibles. Desde el liderazgo, no hablo del liderazgo del juez secretario, sino el liderazgo de cada uno que va a participar de este proceso. Sin esa intervención, sin esa participación, sin esa posibilidad de mejora continua, esto no funciona. El juez solo no es nada, no es nadie. Si está el juez solo en su despacho, ¿de qué sirve esto? Y no se está certificando la calidad del juez, se está certificando la calidad de un servicio de justicia.
Lógicamente que para que exista un liderazgo yo tengo que ser agente motivador de la implicancia de la gente. Tienen que entenderse partícipes de este cambio, tienen que estar dispuestos a poder participar y en ese sentido satisfacer todas las dudas. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Tenemos alguna ventaja? ¿Hay un aumento de sueldo? No hay aumento de sueldo. Por más certificación que exista, no hay. ¿Hay menos horas de trabajo? No, tampoco. Significa que estamos evitando una retarea y eso nos significa a nosotros mucho, ¿no? Bien lo dijo también Andrea, lo mejor que tenemos es el tiempo. Y si esa retarea nos significa a nosotros un desgaste, lógicamente, ¿cómo no apuntar a disminuir las retareas? Si no me interesa por lo menos la certificación. Vuelvo a decir, pensemos todo como proceso, orientémonos pensando la labor que hacemos y viéndolo a través de un proceso y empecemos a documentarlo. Este sistema de procesos debe estar siempre orientado a la gestión. ¿Qué estoy gestionando? ¿Para qué estoy gestionando? La mejora continua va a ser a partir del momento que emprendan este desafío su mejor palabra, ¿no? Empezamos a partir de ahí, logramos esto, bueno, ahora ¿qué queremos? ¿Qué metas nos fijamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos disminuir el tiempo si no tenemos otro objetivo? ¿Cómo lo hacemos? La toma de decisiones de todos, desde el personal que recibe el oficio, desde la ordenanza, tiene que estar basado en hechos. Yo tomo esta decisión, por ejemplo, ordenanza, no voy a entregar este oficio en el correo de este lugar porque me queda más largo, en lugar de ir a este lugar voy por el otro. Eso ya es también una toma de decisión que tiene que ser avalada si significa, lógicamente, un beneficio. Entender también las relaciones que siempre tienen que ser positivas. ¿Por qué? Porque nos van a favorecer a la mirada que tenemos con el otro, con los proveedores. Esto no voy a hablar tanto porque ya lo habló Andrea. Entonces, me parece explicarle un poquito en palabras de qué estoy hablando, darle un ejemplo de una planilla de mediciones, en este caso de objetivos que hemos tenido. Y uno de los principales inconvenientes que teníamos, nosotros trabajamos con las asesorías de menores, que ustedes entenderán, lo hacemos tanto de la Secretaría Civil como Penal, entonces que el expediente llegue a la intervención oportuna y pronta del asesor de menores para nosotros es fundamental, no solamente de lo procesal, porque si no interviene se plantea una nulidad, en este caso, o el asesor de menores puede plantear algún tipo de recurso, sino porque realmente el asesor de menores es parte también de ese expediente y necesito que esté lo debidamente notificado. ¿Qué nos sucedía? Que no llegaba, por ejemplo, las notificaciones de las audiencias, que era ese primer proveído, no llegaban a tiempo y nos encontrábamos en la audiencia, el día de la audiencia que el asesor no estaba notificado y era realmente un caos. Entonces, esa fue una de los primeros anhelos que tuvimos. A ustedes les parecerá sumamente sencillo, para nosotros era sumamente trascendental. Entonces, el objetivo era enviar para la toma de primera intervención de las asesorías de menores correspondientes, según el turno, el 100% de los expedientes que sean creados durante los 15 días posteriores a su creación. Porque, vuelvo a decirlo, nos encontrábamos que los expedientes, al momento de la audiencia, que muchas veces se fijaba mucho más allá de 15 días, sin la intervención oportuna del asesor de menores. ¿Cuál era el indicador para poder medir en tiempo? La fecha de remisión a la asesoría y la fecha de creación, lógicamente, del expediente, y el lapso de tiempo que nos fijábamos era 15 días menos, nunca más. ¿Cuál era la planificación de la tarea? Justamente controlar que el expediente que haya sido creado cuente con ese primer proveído, donde se disponga la intervención de la asesoría de menores, que es en todos los expedientes, puede ser remitido según la fecha del turno al asesor de menores dentro de los 15 días. Se ha logrado y empezamos a reducir este tiempo. Algo que parecía tan sencillo para nosotros, vuelvo a decir, era sumamente importante. Las encuestas de gestión, cómo podemos medir el termómetro del cliente y lógicamente con las encuestas. Muchas veces uno sabía cuál era la respuesta que venía de acuerdo al interés de esa parte, ¿no? A todos les ofrecemos las encuestas, así sea que vengan con gusto o obligado a una audiencia. Entonces la primera pregunta es si estaba conforme con la atención que se le brinda el mostrador de mesa de entrada y salidas. Una segunda, si considera que el juzgado de menores 3 brinda un buen servicio de justicia. Un tercero, si el personal del juzgado tiene para con esa persona un buen trato, amabilidad y respeto. Eso me parece sumamente importante. Y una que tiene que ver más con lo edilicio, si se sentía cómodo mientras espera en la sala de audiencia para la cual fue citado. También en cuanto a las respuestas y a la buena imagen del juzgado, fue aumentando a medida del tiempo, ¿no es cierto?, a medida de la implicancia. Y vuelvo a decir,
también entendemos que hay personas que vienen por determinadas situaciones que lo menos que van a querer es arrojar buenas respuestas en relación del juzgado. En esta planilla, ¿cuál es el nombre del proceso? Es atención, recepción, registración, tramitación y remisión de la documentación. Eso es el nombre que se le ha dado al proceso, que bien lo especifica en su nombre de qué se trata. La fecha es de abril de este año, y en ese sentido, en un primer momento, cuál era el desvío que teníamos, que encontrábamos que era ese tiempo que perdíamos, y era el retraso en la agregación de los documentos externos. ¿Cómo se obtuvo? Ahí van a ver la fuente de autodetección. Lógicamente que el personal ha advertido que esto ocurría y de qué manera podíamos mejorar. La fecha en que se detectó fue el 1 de junio del año 2016. ¿Cómo se corrige? Bueno, habilitar horario vespertino a los fines de cumplimentar en tiempo y forma con dicha tarea. Es algo que lo hacemos todo, pero fíjense cómo acá queda documentado. ¿Cuál puede ser el análisis de la causa raíz? Y la falta de personal administrativo. Vamos nuevamente con ese ítem. La descripción de la acción aplicada, y es la solicitud de la designación de un nuevo personal administrativo y de funcionarios mediante nota a la alta dirección. ¿Sí? Esto se cursó. ¿A partir de cuándo se empezó a aplicar? A partir de agosto de 2016, hubo una nueva fecha de verificación. ¿Quiénes verificamos? Verifiqué yo y lo han verificado los secretarios. ¿Y cuál fue el resultado? Ha sido eficaz. ¿Qué se logró? Orden y agilidad en la realización de la labor del juzgado. Pero fíjense que acá lo único que se hizo fue ampliar un horario por la tarde o destinar un horario más para que pueda evitarse esas tareas. Lógicamente que volvimos a pedir personal, pero eso no fue la respuesta, sino entre los recursos que teníamos se trató de agilizar. Muchas veces cuando vemos que la Secretaría Civil se encuentra muy sobrecargada, es el mismo personal de la Secretaría Penal el que colabora con sus compañeros. En ese sentido, el pensar todo en proceso significa que no solamente alguien porque piensa todo el proceso penalmente o civilmente no puede colaborar de ninguna manera. El tener todo detallado de esta forma no significa que otro puede realizar esa tarea colaborando. Lógicamente no será con la misma diligencia y rapidez que lo puede hacer alguien que hace tiempo lo viene haciendo, pero lo puede hacer. Entonces me parecía importante que ustedes puedan ver de qué manera algo tan sencillo termina siendo documentado, como una propuesta de cambio significa una mejora, y esa mejora puede ser realmente útil para los otros. Muchas gracias. No sé, se cerró la carpetilla. ¿No? Creo que es el norma, ¿no es ese que dice normas ISO? ¿Este? ¿O no? ¿Ese? No. ¿Este no es? Ese. Ahí está. Bueno. Buenas tardes. Andrea ya me presentó. Mi nombre es Virginia Teneb. Yo soy juez de Juzgado Civil y Comercial número 11. Acá de Corrientes Capital. Mi competencia, les cuento un poquito porque creo que la mayoría de ustedes son de áreas administrativas, ¿no es cierto? Nosotros somos, de área jurisdiccional. Entonces por ahí algunos conceptos le van a ser un poco desconocidos a ustedes. Pero mi competencia es proceso de ejecución. Juicios ejecutivos, nuestra característica principal es que es un proceso abreviado, pero se contrapone por ahí contra otro tipo de procesos que tenemos un gran cúmulo de ingreso de causas. Entonces, nuestro pensamiento en gestión de calidad es administrar y prestar un mejor servicio de justicia en cuanto a una mayor rapidez, porque nuestro proceso tiene que ser rápido. A ver, ¿se adelantó? No, la 1. No, la 1 no. Ahí está. ¿Con esta? Sí. La 2. Bueno, yo voy a ir brevemente a lo práctico porque la introducción ya la han dado Andrea y la doctora Pierina. Entonces les voy a contar un poquito para qué nos sirvió a nosotros las normas ISO. Fue un proceso muy difícil, eso le quiero contar, o sea, no se asusten, pero no es sencillo, porque uno, en mi caso, uno es abogado, tiene en su cabeza incorporada procesos judiciales, o sea, no procesos de calidad, entonces incorporar
toda esta información verdaderamente es un desafío. Obviamente que uno tiene una cabeza innovadora, siempre quiere tratar de mejorar el trabajo, y no es solamente brindar y que la respuesta sea positiva y brindar un buen servicio de justicia, porque uno dice, no es todo para el otro, es para nosotros. Porque si nosotros aprendemos a usar las herramientas que las normas ISO nos dan, simplificamos el trabajo, o sea, trabajamos menos, trabajamos mejor y tenemos menos errores. Quiero destacar que la doctora Pierina, bueno, y mi juzgado, junto a otros 10 juzgados aproximadamente más, fuimos los primeros que nos animamos cuando tuvimos la primera charla. Me acuerdo que nos habían dado la posibilidad, bueno, a ver quiénes quieren participar, y bueno, todos nosotros levantamos, bueno, la mano, y el Superior Tribunal de Justicia tuvimos el honor de haber sido elegidos. O sea, eligió un juzgado de menores, un juzgado de juicio ejecutivo, un juzgado, o sea, hizo un mix de distintos tipos de competencias y nos dio la posibilidad de entrar dentro del primer grupo de personas o de oficinas judiciales que se iban a capacitar, que paralelamente capacitaba a la gente del Poder Judicial de Corrientes. O sea, era muy nuevo, o sea, teníamos que poner mucho de nosotros, porque la gente del Poder Judicial de Corrientes, que iba a formar parte de la oficina que se iba a crear de calidad, también al mismo tiempo se estaba capacitando. O sea que si nosotros no entendíamos, ellos tampoco entendíamos. Y bueno, lo que quiero destacar es que el apoyo que tuvimos por parte de la gente del Poder Judicial de Corrientes fue extraordinaria, y siempre están para ayudarlos, sobre todo para crear la documentación, que es lo difícil, documentarse, y que es principalmente lo que busca la norma ISO 9001. Entonces, les voy a destacar brevemente la 2. ¿Para qué nos sirvió a nosotros en el área de mesa de entrada de ventanilla? Al documentarlos, las charlas que uno, veníamos nosotros, ¿no es cierto? Viene la juez, viene la secretaria, las charlas que da el Ministerio de Justicia, pero uno después va al juzgado y tiene que volcar esa información que uno receptaba y transmitirla al personal. ¿Qué es lo primero? Lo primero que sirve es que estamos un grupo de 20 personas que trabajamos todos los mismos y por ahí, todos los días juntos, y por ahí yo no sé qué tarea haces. O sea, mi compañero. O sea, exactamente, sé que está en mesa de entrada, sé que está en ventanilla, sé que recibe escrito. Por ahí lo tengo que subrogar, digamos, lo tengo que reemplazar cuando falta, pero no sé determinadamente cómo él hace la tarea. Entonces, lo primero que lo más importante destacar es eso, que como equipo de trabajo podemos sentarnos y escuchar. Bueno, en mi caso, Rodolfo, Alicia, a ver, ¿cuáles son tus tareas? Y ahí uno empieza a notar. Bueno, yo recibo los escritos de que vienen los profesionales y me presentan los oficios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? Porque no es, recibo oficio, recibo escrito. ¿Cómo recibís el oficio? Bueno, viene el profesional y me presenta, acá estamos, no, me presenta los escritos en ventanilla. Primer error que nosotros encontramos, que muchos de los escritos, nosotros estamos en un juzgado de ejecución, ingresan aproximadamente 4.000 escritos al mes. O sea, entre 3.000 y 4.000 escritos al mes. Entonces, ¿cuál era nuestro primer problema? Que por ahí se llenaba la ventanilla y ellos en el apuro, en el tiempo, bueno, sellaban y no cargaban en el sistema Iurix. Por suerte, no cargaban el escrito. Por suerte ese error siempre salta. Es un error solucionable. ¿Por qué? Porque va al proveyente, va a proveer y lo primero que detecta el escrito no está cargado. Lo carga el proveyente, pero te está dando un margen de que había un error. Entonces ahí empezamos a preguntar, a ver, Secretaría 22, ¿cuántos escritos más o menos a la semana cargan ustedes que no cargó ventanilla? Y ahí saltaba. Yo 5, yo 10, entonces ahí podíamos medir el porcentaje, el error, o sea, eran demasiados. Otra cosa que uno de los problemas que detectamos era eso, de los escritos que no estaban cargados. Estamos hablando siempre de ventanilla, porque para poder certificar los dos procesos los tuvimos que trabajar en forma separada, por lo menos lo que es los juzgados civiles y comerciales, no sé, los juzgados tienen separado mesa de entrada con
¿Ventanilla? No. Bueno, nosotros, ahí le explico, porque me acuerdo que había distintas oficinas judiciales que tenían. Nosotros tenemos mesa de entrada por un lado y ventanilla por el otro. Entonces, tuvimos que trabajar ambos procesos en forma separada. Otro de los problemas que encontramos también, error en la descripción de la carga del escrito. Por ejemplo, recibían un oficio y ellos tienen que, el código que tienen que cargar es oficio, ponían otro código. O sea, eso también se detecta con la descripción. Otro de los problemas, había problemas también, porque a veces los problemas son internos del juzgado, pero a veces también nos encontramos con problemas externos, que tenemos con el área informática, que teníamos sistema informático bastante un poco viejo, algunas computadoras habían sido cambiadas, pero los secretarios, pero en general el personal tenía, computadoras viejas, sobre todo ventanilla, tenía computadoras re lentas, imagínense que ellos cargan 200, 300 escritos por mes y entraba al sistema Yuri, quedaba colgado, Otra cosa que detectamos también cuando ellos contaban cómo hacían sus actividades, a mí como me sirvió como juez, porque yo por primera vez escuchaba cómo él hace sus actividades. Yo decía, pero ¿cómo va a hacer así? Le hacían esperar, venía el profesional, por ejemplo, le damos el estudio Chatelet, que son abogados que hacen mucho ejecutivo acá, venían así con escritos. Bueno, el personal de ventanilla le hacía esperar a la persona que venía, le iba sellando los escritos, pero iba cargando ahí en el sistema. O sea, la persona esperaba la carga de los escritos en el sistema Yuri. O sea, no, ¿cómo una persona va a perder toda la mañana? Una hora. Aparte de los que estaban en la cola atrás, imagínate lo que... Entonces, eso se eliminó de entrada, pero eso únicamente detecta uno cuando la persona que hace un trabajo te cuenta cómo hace el trabajo, porque cómo hacía, cuando yo ingresé como juez, no me sentaba a hablar con todo, cómo hace el trabajo, cómo prender la computadora, cómo entrar, no, porque uno siempre ve el resultado, ve que hay problemas y cuando habla del proceso, cómo se hace, ahí detecta cuál es el problema. Un problema, entonces quedamos, el profesional viene, presenta sus escritos, no espera que vos cargues, vos no tenés tiempo, seguís recibiendo y te quedás fuera de hora a terminar la carga de los escritos en el sistema Yuri, porque el profesional no puede verse, o la persona que viene no puede verse afectada, como decía Andrea, su tiempo, porque vale oro y vienen con escritos, con mucha cantidad de escritos. Bueno, otras cosas que detectamos, no se solucionó, pero vuelvo para atrás a ver. Bueno, otra cosa que detectamos, expedientes, préstamos, nosotros damos muchísimos préstamos para practicar planilla, para ver los expedientes, sí, cargaban en el sistema Yurix el préstamo, anotaba en un cuadernito, porque el gran problema que tenemos en los juicios ejecutivos, se roban los expedientes, no devuelven los expedientes. Entonces, ¿qué pasaba? Después de un día de notificaciones venían, le entregaban, le devolvían todos los expedientes y por supuesto que así como venían, había un problema con el personal de ventanilla. Yo tengo particularmente 2 personas que son de mucha antigüedad, los chicos más por ahí más vitales, más jóvenes, están en el área de despacho y tenemos algunos inconvenientes, digamos, en cuanto al manejo que era ventanilla. Y ponían los expedientes, claro, estaban atendiendo gente, también a veces se ven colapsados, imagínense un día de notificaciones, recibiendo tanto escrito, ponían los expedientes ahí y no daban la carga del devuelto del expediente. Estos fueron distintos. Otra cuestión que uno también hace, la optimización del trabajo. ¿Cómo recibí el escrito? Viene el escrito, recibo, pongo un sello del día, agarro, pongo otro sello del juzgado, agarro, pongo otro sello. Eran 3 sellos. Esa persona, imagínense que recibían así escrito, empezaba 1 sello, 2 sellos, 3 sellos. Lo primero que hicimos, implementamos un sellador que tenga los 3 sellos en uno. Sí. Entonces, tiene la fecha, tiene el sello del juzgado y tiene otra cosa más, un mega sello así, pero que una sola vez hace el empleado así. Eso fue, aunque uno no cree que es una pavada, pero solamente se da cuenta, y eso que yo firmaba todo lo escrito, no te das cuenta cuando la persona te cuenta todo lo que hace cuando recibe un escrito, que le pone 3 sellos. Otra de las cosas que también detectamos es que el protocolo de libro de sentencias interlocutorios paralizados por falla del sistema Yurix.
En un juzgado de ejecución, así como tenemos muchos expedientes, sacamos muchas sentencias, muchos interlocutorios, tenemos un porcentaje de actividad jurisdiccional muy elevada. Entran 4.000 escritos y se proveen aproximadamente 4.000 expedientes. Entonces, no solamente uno tiene que hacer el protocolo, por ahí son palabras muy desconocidas a ustedes, pero cuando llega fin de año, uno, mesa de entrada, arma todo el protocolo de sentencias, que tienen que ir todas enumeradas, tienen que coordinar por fecha, bueno, eso se manda a encuadernar, forman parte de uno de los libros obligatorios que lleva mesa de entrada, los de protocolo. Además de hacer eso, que es manual, físico y que uno ve, tiene que en el sistema Iurix impactar, o sea, el entrar al expediente, buscar la sentencia de ese día que está con ese número, ponerle el número, tiene que coordinar, ponerle la foja, o sea, tiene que hacer todo un impacto informático. Que obviamente, como era un impacto informático y solamente se lo requería cuando a fin de año uno iba a hacer el libro y tiene que tirar el índice, se dejaba para fin de año. Mesa de entrada, parece que eso era una actividad que durante todo el año no se hacía y obviamente llegaba la hora de mandar los libros de protocolo y que se pasaba, no sé cómo hacían, pero se ponían al día. Entonces empezamos a ponernos objetivos de que cada 15 días había que actualizar, son, o sea, tareas que hay que cumplir y bueno, eso hoy en día ya estamos al día. Y otro problema que teníamos, que ahí sí era de infraestructura, es que teníamos un espacio muy reducido y falta de estructura edilicia. Mi juzgado, para que se ubiquen, nosotros estamos en el 6º piso de este edificio, en la parte del medio. Ustedes se ubican todos, están todos en este edificio. Bueno, vieron que el juzgado siempre en el medio es el más castigado. ¿Por qué? Porque me parece a mí que es el más chico y no tiene luz solar, no tiene ventana, bueno. Independientemente de eso, nuestro juzgado había sido un juzgado de paz. Bueno, tenía toda la visual era terrible, porque el abogado estaba en ventanilla y lo único que veía era expediente. Todo en el medio era expediente, hasta el techo, arriba, abajo, expediente, y las secretarías estaban una en un mundo, otra en otro mundo. Que uno dice un mundo, porque es un mundo. Cuando están separadas parece que dos países, bueno, dos provincias, y que y uno como juez es uno solo. Entonces tiene que tener uniformidad de criterio. No puede ser que una secretaría esté, por más que te diga lo mismo con otro modelito y otra, ¿por qué usa uno el préstamo de una forma y el otro préstamo más? Todo eso costaba más unificar cuando estaban tan separados. Aparte que no favorece la integración. El personal, ellos tenían grupo WhatsApp Secretaría 22, grupo WhatsApp Secretaría 23. Compraban factura a la Secretaría 22, compraban factura a la Secretaría 23. O sea, pequeños detalles, pero que hacen también a la labor como equipo. Porque imagínense, que es lo que yo siempre les digo, que haya un problema en una secretaría, una licencia por maternidad que hubo, 2 faltantes en una misma secretaría y yo necesite mover un personal de una secretaría por 6 meses a otra secretaría. No, ahí ya me hacían la enemistad absolutamente. Porque claro, porque tenían un sentido de pertenencia aferrado al lugar donde ellos estaban y que estaban separados. Bueno, continúo. Voy a tratar de adelantarme porque... Causa raíz. Bueno, el personal hacía múltiples funciones. Al hablar un poco de las funciones de cada una nos dábamos cuenta, verdaderamente, ¿cuántas funciones hace? Y ahí podíamos decir, bueno, ¿sabes qué? Esta función no es para esta área. Hasta acá llegamos con las funciones. Ventanilla en los juzgados, nosotros tenemos 2 personas, entonces esa persona no puede hacer tantas funciones. Tiene que tener un corte dentro de lo que es el proceso. Y ahí... que sea concadenado, que sea rápido, enlazar al otro proceso, que es el área de despacho. Pusimos los libros de protocolo de sentencias interlocutorias al día, como le contamos, se reestructuró en su totalidad el juzgado. La verdad que haber esto incorporado, cuando uno toma estos desafíos, también es valorado y después es reivindicado. No solamente nos cambiaron el sistema informático, si bien a todos los juzgados le cambiaron el sistema informático, sino cuando se hizo la inspección y vino el doctor Panzeri, pudo ver verdaderamente el problema edilicio que teníamos. Entonces fuimos, nuestro juzgado estuvo dentro de la reestructuración que se hizo ahora en el año 2019.
ahora en enero. En 2 etapas se hizo, que también hay que tener mucha paciencia por parte de la gente, del juzgado, porque hay que hacer mucho trabajo, tenemos que hacer nosotros también. Otro de los problemas que teníamos, la cantidad de expedientes, nos hacía archivos hace muchos años, hacer archivos engorroso, yo no sé si ustedes saben, pero hay que mandar cédula, cuando uno manda cédula le notifican, no se oponen, bueno, entonces, no sé, sigue yendo. ¿Qué hicimos? Le pedimos autorización al Superior Tribunal de Justicia para que nos deje quedar dentro del 23 de diciembre al 31, 2 años hacia atrás, para hacer solamente archivo. Y que le permita al personal del juzgado tomarse como compensatorio esos días. Fueron días de feria. Excelentemente bien, el Superior Tribunal de Justicia 2 años nos autorizó, eso nos ayudó a sacar mucho archivo expediente, sumado a la política que tuvo el Superior Tribunal de Justicia este año, que en 2 acuerdos nos dio la posibilidad de mandar archivos expedientes con 10 años sin movimiento, más después acortó a 5 años. Mi juzgado aproximadamente mandó 4.000 o 5.000 expedientes. Eso nos permitió. Además, que la verdad que voy a destacar que el área de arquitectura, sumado con el Superior Tribunal de Justicia, nos facilitó, mientras nos hacía toda esta reestructuración, una piecita de abajo, que no sé si ustedes ven estadística, donde está, creo que al lado había una pieza que antes utilizaba el Civil 9, y nos prestó ese espacio para que nosotros podamos llevar todos esos primeros cuerpos o expedientes. No teníamos espacio. O sea que era no solamente para nosotros imposible trabajar, sino para los profesionales, se perdían expedientes. Bueno, nos prestaron, cuando nosotros ahora reenviamos los 4.000 expedientes estos por el tema de archivo, bueno, ahí sí ya nos reestructuraron el juzgado y nos pidieron que desocupemos la piecita porque se la van a prestar, creo, al Civil 4. Y ahora sí trajimos todos los expedientes que teníamos ahí. Se corrigieron la mayoría de los problemas reportados con el sistema, bueno, porque nos cambiaron las computadoras, entonces también ahora podemos tener un sistema Jurix más rápido, más ágil. Y les traje para mostrar algunas de las encuestas, bueno, por ahí no se entiende. Este año, bueno, eso es lo que tiene, certificar implica, si bien es un premio, bueno, o un reconocimiento al trabajo que uno hace, después a partir de ahí uno, no es que, como dice la doctora, yo certifico y me olvido, no. Después a partir de ahí siempre uno va a estar ahí, te llaman por teléfono y dicen la semana que viene de auditoría y ahí empezás. Porque uno no está todo el tiempo pensando en norma 9000 uso. Uno hace todo el proceso, bueno, certifica todo y después, bueno, que el día, que el escrito, que la sentencia, que el problema, que el amparo, bueno, y obviamente te llaman y no hay que van a venir la auditoría, bueno, hay que estar siempre ahí. Todo, no solamente la parte jurisdiccional, sino la parte también de documentación. Y 2 años ya pusimos estas encuestas, bueno, este es el resultado de la última encuesta y bueno, para mi satisfacción, no es que uno, realmente fue buenísimo. Esta es el área de ventanilla, fíjense, acá dice, bueno, cómo fue la atención recibida, bueno, la mayoría pone entre muy bueno y excelente, la rapidez en la respuesta entre muy bueno y excelente. Bueno, generalmente son altamente positivas las encuestas, lo que uno también le hace es un reconocimiento para uno y también, o sea, un reconocimiento si son buenas y también un detectador de no, algo no está fallando o algo tenemos que mejorar, pero son altamente buenas y acá hay un diagrama. No sé cómo se llama esto porque yo tráfico de barras, que bueno, la mayoría, cómo fue la atención recibida, fíjense que lo más alta es muy buena y excelente, rapidez en la respuesta muy buena y excelente, se brindaron soluciones. Y un área de, esto es mesa de entrada, ¿esta es mesa de entrada? A ver dónde dice. Sí, bueno, creo que hasta mejor le fue mesa de entrada que ventanilla esta vez, pero a los dos le fue muy bien. Y las observaciones y sugerencias, bueno, ahí los profesionales te dejan alguna notita, alguna buena, ¿no? Pero todo perfecto, uno de los juzgados preferidos, bueno, esas cosas, yo no sé si es verdad o no, pero uno, imagínense que lee eso y te quedás como que, porque uno trabaja con sentido de pertenencia, quiere dar lo mejor, seguir con la atención de siempre, felicitaciones, no tengo quejas. Acá sí, fíjese, que no dejen el personal de ventanilla solo.
y que haya como mínimo, fíjense, esto es importante porque me está diciendo, a veces vamos y están las 2 personas solas, entonces a partir de ahí les dije a la secretaria, fíjense que los días de notificaciones pongan todos los pasantes, porque a veces por ahí tenemos 3 o 4 pasantes, están todos los pasantes en el área de despacho llevando y trayendo expedientes y las chicas proveyendo, ¿viste? Y digo, no, y ahí vos por ahí detectás, fíjense, en las cuestas nos dijeron que por ahí está sola la ventanilla, entonces, no, los pasantes los días de notificaciones siempre tienen que estar adelante ayudando a ventanilla, mejorar la iluminación de mostrador, fíjense, si bien eso no es nuestra competencia, a raíz de esto le podemos llamar al área de arquitectura y que nos ayude. También nos pusieron un aire, la verdad que antes no tenía ventanilla aire, y no solamente el personal de ventanilla se moría de calor, sino los abogados mismos, no tenían una buena ventilación. Y aquí le traje para que vean, fíjense, este era mi juzgado antes. Miren, no, acá no le puedo, aquella era una secretaría, era un cuadradito chiquitito lleno de escritorios, bueno, y ahí había 5 personas. Acá, esto que ven en el medio, lo de al lado, eran todos los expedientes que estaban todos en el medio, eso era lo que veía el profesional cuando venía, todos expedientes. Y del otro lado veía otro cuadradito chiquitito así, donde había 5 personas. Esto era antes, fíjense. Expediente en el piso, expediente arriba, expediente abajo. Fíjense cómo están los expedientes arriba ya inclusive al terminar la repisa. O sea, no era que en el piso, miren el piso, lo que era el piso era un piso rojo, un engomado, que costaba mucho limpiarlo porque no sé si había que encerarlo. Bueno, a la ordenanza le costaba mucho limpiar, en algunos lugares estaba un poco desgastado. Esto era antes, una secretaría, todo, acá ven todo en el medio expediente, y del otro lado la otra secretaría, bueno. Y acá en proceso, esto fue en enero de este año, estaban cambiando, fíjense cómo, no sé, tuvimos que sacar todo esto, hizo gente de nuestro juzgado, porque arquitectura no es que viene y te hace todo esto, o sea, nosotros tenemos que dejar libre todo el juzgado, entonces todo el personal del Civil 11 tuvo 3 días de feriado antes de la feria, tuvo que trasladar todo el expediente, bueno, nos prestó el Civil 12 de sus áreas de audiencia, bueno, mi despacho hasta arriba, el despacho de las relatoras también hasta arriba expediente, inclusive en otro área tuvimos que dejar expediente a la intemperie, no a la intemperie, sino que buscar mecanismos para que no se pierdan expedientes. Bueno, y ahí trabajó, el área cambió, fíjense, cambiaron todos los pisos, sacaron todas las mamparas, porque antes el problema era chico porque era mampara, supuestamente para dividir, pero la mampara ocupa espacio también. Bueno, y yo lo que le pedí, fíjense, así está ahora. Yo lo que le pedí, porque nos dieron 3 modelos o 3, ¿cómo se dice los arquitectos? Proyectos proyectos de organización para remodelar. Bueno, yo elegí el que estén todos juntos, porque había otro que, si bien estaban integrados, estaban todavía separados. Bueno, y a mí me pareció, pues yo decía, la mejor forma de trabajar, aparte que tengo un equipo excelente, se llevan todos re bien, porque si no se llevan por ahí también, se llevan todos re bien, bueno, entonces no había problema, que estén todos juntos. Entonces ahí ustedes ven que ven 5 escritorios para el lado y al frente pegados ya están otros 5 escritorios. Se sienta de un lado todos los 5 de una secretaría, del otro lado los 5 pero están enfrente. Entonces no hay problema con el proveído. ¿Por qué? Porque el proveído es lo mismo para todos. O sea, se preguntan entre ellos, consultan. Si se compra factura, hay que comprar factura para todo. Si se festeja un cumpleaños, se festeja el cumpleaños para todo. Bueno, y además, fíjense que ahí es donde está apoyada esa carpeta, es ahí donde se ponen los expedientes de notificaciones. Inmediatamente ahí ya está la ventanilla. Entonces, cualquiera que se acerque a nuestra ventanilla nos ve entero, o sea, lo que es bueno y malo. O sea, malo le digo por ahí desde adentro, desde afuera le voy a decir excelente, que se vea. El superior, así tiene que ser. Uno va a un banco, ve a todas las personas que están trabajando. Por ahí lo que tiene, que por ahí pasa que uno quiere tomar un mate o está comiendo y todo es observado, entonces tiene que tener por ahí otros cuidados de cómo organiza las cosas, que no esté todo tirado, y que también pasa que por ahí el profesional quiere hablar con fulano y ya le está viendo que está ahí, entonces hay que manejar un poquito, si bien yo tengo por lo menos la opinión que
todos somos de fácil acceso. Nadie nunca se le dijo que no puede hablar conmigo, el secretario no puede decirle que nunca que no a nadie, ningún proveyente puede negarse a atender a alguien, pero obviamente que a veces también hay que avisarle al proveyente, hay que darle tiempo, no es que quiero hablar con fulano y ellos, ¿sabes? Por ahí sienten que pueden entrar a abrir la puerta y porque lo tienen ahí, ¿sí? Y así también es, así. O sea, ahí ya lo ven con todos los expedientes puestos. Y sí, ya en un día normal de trabajo. Esto creo que sacó el viernes uno de los chicos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Reiteramos la invitación que le hacemos de la Unidad Sistema de Gestión de la Calidad para participar el año que viene en las capacitaciones continuas que se van a generar. Estas generan puntaje, es decir, el puntaje creo que más alto que tiene el Poder Judicial, y se trabaja tanto acá en forma presencial como a través del aula virtual. Y a su vez, como les dije, vamos a trabajar con herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad y con algunos TIC transversales que les van a ayudar a mejorar su gestión. Desde ya, muchísimas gracias porque sabemos que es fin de año y bueno, felices fiestas. Muchísimas gracias. Adiós.